Buenas tardes, estimados colegas. Hoy el tema que les traigo es cómo se ejecuta una conexión domiciliaria larga en las empresas del servicio sanitario de agua y cloaca. Bueno, y esta tiene la particularidad de ser bajo pavimento y ejecutarse con la tecnología de topo. Bueno, para comenzar, veamos que en el esquema las partes importantes que tenemos, donde dice 1, la red, la tubería de red de PVC que transporta el agua y 90 milímetros, y después a la derecha, donde dice 3, tenemos ya cerca de la línea municipal la caja con el kit donde se encuentran la válvula esclusa y la valvulita de retención, ya donde a partir de ahí va a ingresar el agua al domicilio. También tenemos como figura el 2 el topo, que ya veremos bien cómo funciona. Bueno, pero estas son las partes importantes a tener en cuenta, y que en las conexiones domiciliarias hoy en día se usa una tubería de P80 de 3/4 o de 1 pulgada. Ya no se usa más como antes en plomo de media. Bueno, y en este caso es una cañería de PVC que puede ser 90, gris, ¿no? 110, o también puede ser una cañería de asbesto cemento, de las que quedan, por ejemplo en la ciudad de La Plata, o una cañería de PEAD. Ya tampoco se hacen y poco quedan de hierro fundido. Bueno, sigamos. Este video didáctico lo he tomado de la empresa Leiten de la web y muestra cómo funciona el topo para llevar la tubería de P80 de la conexión domiciliaria y pasarla por debajo de un pavimento. Vean con qué sencillez. Primero se hace una alineación con 2 jalones, con los que vieron blancos y rojos verticales, y luego después se pasa el topo. Bueno, sigamos. Acá vemos las 2 veredas de una misma cuadra donde se van a ejecutar las 2 conexiones domiciliarias largas. Ahí se han descubierto ya las cajas de las conexiones domiciliarias antiguas, y se va a reemplazar esas cajas por nuevas cajas, y además se hace un pozo de ataque previamente a la caja con un martillo neumático para poder guiar la conexión domiciliaria larga. Lo importante también de rescatar acá es, fíjense en que ven una tubería amarilla. Esa es la tubería del compresor para que pueda funcionar el martillo neumático. Y una salvedad importante es que dice 3 vereda 1 y 3 vereda 2, significa que las 2 veredas son distintas de la misma cuadra. 3 refiere a lo que habíamos hablado del esquema inicial, estamos en el punto 3, y A y B tienen que ver que una va a ser una conexión domiciliaria A y la otra va a ser una conexión domiciliaria que identificamos la cañería como B. Bueno, sigamos. Bueno, y acá nos encontramos en la vereda de enfrente. Fíjense que dice 1, refiere al esquema inicial. Bueno, y es donde se hace el pozo de ataque que están viendo, vallado, para poder llegar hasta la tubería principal de abastecimiento de red de PVC de 90 milímetros, donde se va a conectar el inicio o la partida de la conexión domiciliaria larga, que va a pasar por debajo de ese pavimento. También, y con A y B, como os dije, refiere van a ser 2 conexiones domiciliarias largas. Acá algo muy importante de observar es que las 2 salen en el pozo de ataque juntas. Eso va a tener pro y contras que después los vamos a ver. Y también dejé la referencia de una máquina de cortar contrapisos cuando no se utiliza martillo neumático y por ahí hay hormigón, que ya va a tener otro precio cuando se coticen esas conexiones domiciliarias largas. Bueno, sigamos.
Bueno, acá tenemos el compresor, el motocompresor, donde el operario va a conectar la línea para dar aire, y quería rescatar dos cositas del panel frontal del motocompresor, que primero es la línea de aire amarilla. Primero siempre hay un filtro de protección, y algo muy importante para cuando se hacen tercerizaciones del servicio, y también para los que son propietarios de las empresas, para controlar también a los trabajadores que están ejecutando las conexiones domiciliarias, o saber además cuántas conexiones y cómo rindió el equipo por día, y también para los mantenimientos del equipo, es el tablerito del costado, que nos va a indicar las horas de funcionamiento. También el operario va a poder controlar la presión que está para no romper los equipos. Bueno, pero bueno, y el arranque, pero fundamentalmente quería señalar eso en las horas de funcionamiento del equipo. Es un dato muy importante. Bueno, sigamos. Acá tenemos las dos veredas donde se van a colocar las nuevas conexiones domiciliarias largas, y a mi derecha tenemos que dice vereda 2, y a mi izquierda dice vereda 1. Bueno, y además ya donde se han ejecutado los pozos de ataque previos a las cajas, donde va a salir por ahí, y la podemos ver más atrás, en donde dice vereda 1, ya el caño de P80, para luego colocar la caja y terminar con el kit. Bueno, acá tenemos ya en la vereda 2, y acuérdense siempre la referencia B, que corresponde a una de las cañerías de polietileno, y la A a la otra cañería de polietileno de la otra conexión domiciliaria, y el punto 3 que hace referencia al esquema original de partida. Bueno, podemos ver la llave de paso en lo que queda de la cajita que era existente. Bueno, y un niple, ahí pueden ver, de unos 20 centímetros de polipropileno, pero ya corresponde a la parte del usuario. Es de ahí ya entra, luego está la línea municipal, y entra a la vivienda. Y podemos ver del otro lado que esta conexión domiciliaria ya oportunamente había sido reparada, porque al descubrir el contrapiso se puede observar que hay otro niple que une dos partes de plomo a través de dos piezas especiales que, roscándolas, permiten el apriete, el ajuste, para que no haya pérdidas entre dos materiales distintos, en este caso entre plomo y el niple y plomo. Bueno, sigamos. Acá nos encontramos en la vereda de enfrente, donde ya el operario hizo el pozo de ataque para descubrir o encontrar la tubería principal que le dará agua a esa conexión domiciliaria, a esas dos conexiones domiciliarias largas. Y podemos ver también donde dice A y B, que es una conexión domiciliaria y otra conexión domiciliaria larga. Y acá quería detallar algo importante. Nosotros vemos que las dos salen desde un mismo punto y van a enganchar por centímetros separaditas a un mismo caño de tubería principal. Pero después de la vereda de enfrente van a ir a los domicilios, a cada caja de domicilio, que estarán separados, supónganse, en unos 7 metros. Esta tecnología es excelente porque ahorra muchísimo tiempo, es rápida y es lo que se debe usar, pero hay una pequeña cuestión el día de mañana en las futuras pérdidas y mantenimiento, que cuando después en los planos de ingeniería se pasa y se dibuja los domicilios con sus nuevas conexiones domiciliarias, generalmente se traza una perpendicular desde de la conexión domiciliaria que sale desde la caja
hacia la tubería principal y con una cometida perpendicular a 90 grados y no siguiendo la real trayectoria del terreno. Por eso, los problemas futuros de mantenimiento, si existieran, es que cuando uno quiere detectar dónde esa cañería del usuario está del otro lado, en la cañería principal, no va a poder saber con exactitud y va a tener que hacer un pozo de ataque, quizás de muchos metros, para poder encontrar si justo la pérdida se da en la salida de la tubería principal. A tener muy importante este tema, que es muy difícil tener una inspección y los planos justo acorde de cómo se fue haciendo cada conexión domiciliaria, ya sea por empresas tercerizadas o la misma empresa de servicios sanitarios, o cuando se hacen obras nuevas de redes de agua potable con sus conexiones domiciliarias largas. Bueno, y a veces también pasan en cortas. Y abajo dejé cómo sería un acople al caño principal si se usara electrofusión. Bueno, acá lo importante es que ya se ha llegado a la tubería principal, como ven aquí abajo, de 90 milímetros de PVC gris, y ahí es donde va a partir sendas conexiones domiciliarias largas hacia sendas cajas separadas por una determinada distancia. En la figura de abajo quería mostrar bien cómo es la pieza de bronce principalmente, que se enrosca y hace un autoapriete, después la vamos a ver mejor, a la tubería de la conexión domiciliaria. Y la figura de la izquierda, lo que se puede apreciar es, estamos en el otro lado, en la vereda de una de las conexiones domiciliarias, pero están sobre la vereda las abrazaderas o collarín de toma que se va a colocar para en la cañería principal, y desde ahí, en la parte más ancha que están viendo abajo, que hay un agujerito, de ahí va a salir el racor. Más arriba les puse una figurita que dice agua de red, lo amarillo es el racor y la cañería principal. Algo importante es que estas son piezas seguramente provistas por la empresa, porque hoy en día ya no se usan más. Se usan de otros materiales, pero en los stocks de lo que fue la vieja obra sanitaria de la provincia han quedado muchas piezas para seguir utilizando, y bueno, lo importante es hacerlo. Y en el detalle que está en color verde, está bien para que se pueda observar cómo va a ser finalmente esa unión. Y pertenece ese detalle a lo que son las especificaciones técnicas de conexiones domiciliarias para la empresa, en este caso Aguas Bonaerenses. Bueno, sigamos. Bueno, aquí a mi derecha tienen el operario ya con su equipo motocompresor, bueno, para comenzar las tareas, y de él sale una tubería amarilla. Esa tubería amarilla después va a terminar, como ven a mi izquierda, con un regulador de presión, y le va a seguir una tubería de color negro. Y en su extremo va a ir lo que ven, ese tubo largo, en realidad es el topo, que ya vimos al principio cómo ejecuta la tarea. Bueno, sigamos. Bueno, acá de la figura de la derecha estamos viendo el operario que está ya uniendo la tubería donde va a ir presión con el topo, tanto sea para pasarlo como cuando termina de ejecutar la tarea. Y más de cerca hay un detalle a la izquierda de cómo es esa pieza de conexión
que va entre el tramito, justo donde tiene las manos el operario, está conectando la tubería que lleva el aire a presión con el topo. Bueno, y también algo de rescatar es en la figura de la izquierda que dice A y B, porque recuerden que son dos conexiones domiciliarias que van de un extremo al otro saliendo de un mismo punto, pero sin embargo llegan a dos puntos distanciados, será unos 7 metros de cada conexión domiciliaria. Bueno, sigamos. Bueno, acá no hay que confundirse, tenemos en la parte de la figura de la izquierda, tenemos, hace referencia a 1, que es donde está el pozo de ataque, y ya se ha pasado la tubería de PEAD, y tenemos A, que corresponde a una de las conexiones domiciliarias largas, y la B, que van a ir separaditas por unos centímetros, conectadas a través de raccord a la tubería de agua principal. Y en la derecha ya nos encontramos en la zona de las veredas, pero si bien hay dos cajas, como vemos en las figuras, en los esquemas de amarillo, dos cajas domiciliarias pertenecientes a dos usuarios, en realidad de un extremo del pozo de ataque, donde está la tubería, al otro, donde se van a encontrar las conexiones domiciliarias, salen también en un mismo pozo que se hace apiadito al lado del cordón. Es decir, vamos a tener un pozo de ataque de profundidad, por ejemplo 1,50 m, 2, hasta donde esté generalmente la tubería de agua potable. Este pozo de menor profundidad, que va a tener unos 50 centímetros, por ahí va a pasar todas las dos tuberías, y después de ese pozo que estamos viendo a la derecha de 50 centímetros se van a dirigir cada uno a sus domicilios. Bueno, y también tenemos donde dice A, ya ahí se va a colocar la nueva caja con el kit de la conexión domiciliaria y atrás la otra. Sigamos. Bueno, lo que podemos ver acá donde dice A es la cañería de una de las conexiones domiciliarias largas, y la B corresponde a la otra cañería domiciliaria larga. Por eso una de las veredas es gris y la otra es amarillo con rojo. Podemos ver también los restos, donde dice A, los restos de la vieja cañería domiciliaria de plomo, y si aprecian bien van a ver muy escondidita como estaba, seguramente esta estaba tapada, casi sin caja, la conexión, la válvula de la conexión domiciliaria antigua. Y lo que pueden ver donde indica el zapato está indicando la dirección donde también se debe utilizar el topo, que es no solamente el topo para ir desde uno de los cordones hacia el otro pasando por el pavimento, sino que ahora una de las conexiones domiciliarias está casi perpendicular a lo que va a ser la tubería principal, pero la otra, como pasaron las dos juntitas, la voy a tener que desviar hacia la otra caja domiciliaria. Eso es lo que se está indicando. Sigamos. Bueno, aquí te incluyo un lindo clip indicativo de cómo sería la instalación. Obviamente esa plataforma que ven ahí de negra, para darle la dirección horizontal, generalmente no se usa en campo. Ahí está cuando habilita la presión del equipo neumático, y ahí en este momento estamos viendo cómo penetra en el suelo. Siempre hay que asegurarse que el suelo sea homogéneo, y si estás trabajando en ciudad, pedir además todas las interferencias que pueden presentar por los distintos servicios, para que no se te desvíe o no quede clavado el topo. Ahí vimos cómo actúa por adentro el sistema, y una vez que se termina de pasar, se desconecta, como dijimos, y se hace una operación inversa. La cañería que ven azul es la nuestra negra de PE80, de polietileno. Se pasa, es decir, pasaríamos al revés, y se trae. Así nosotros trajimos la A y la B.
Eso, la azul representaría una de ellas. Bueno, acá de referencia le dejo un cuadrito de todo lo que compone esa cajita del kit domiciliario, tanto a la llave de paso como a los raccords, las dimensiones, y bueno, y están clasificadas en 3 rangos: conexiones domiciliarias de media pulgada, que hoy en día no se usan más, antes sí de plomo, de 3/4 y de PEA, son las que se utilizan, PE80, y de 1 pulgada ya en servicios cuando requieren más caudal de agua, por ejemplo, organismos públicos o lo que fuera un edificio. Bueno, sigamos. Bueno, acá les dejo los modelos que se usan en la actualidad. Antes en los organismos, en la antigua Obras Sanitarias de la Nación y de la provincia, todo era hierro fundido, no existían estos materiales como los plásticos, pero también eran eternos. A veces hay que estudiar muy bien a qué proveedor se le compran las cajas, porque no todos tienen la misma resistencia. Por eso, a la hora de ver, es muy importante, que generalmente, como se hace en las empresas, es que el comprador y la parte de gerencia de compras le manda estudio a la parte de las gerencias de ingeniería, para que decidan y emitan un informe de decir si lo que se está comprando realmente se puede usar y va a dar con resultados y va a tener una garantía y una vida útil buena. Y otro aspecto importante es en el uso de las cajas, hoy tendría que usarse siempre cuando hay una sola llave exclusa, o una de paso, perdón, las cajas chiquititas. Yo he visto muchos servicios que se siguen comprando y usando las cajas largas, porque en los principios se pensaba que todo el servicio iba a ser medido. Entonces se pensaba con algo que hoy realmente es equivocado. ¿Para qué vamos a poner cajas pequeñas y después vamos a tener que cambiarla cuando pongamos servicio medido? Las décadas impusieron que el servicio medido es muy poco, y por lo tanto por ahí conviene, cuando se hace un servicio medido, rectificar y poner la caja grande, y no ver, como en la actualidad uno recorre servicios en la provincia de Buenos Aires. Le pasa a muchas concesionarias, y cajas rotas grandes, porque las aplastan, son más débiles, bueno, y un montón de cosas más. Entonces, por ahí, en vez de gastar más, se compra una caja chiquita, que además tiene más resistencia, y en aquellos casos donde se necesita colocar medidor, bueno, se opta por la caja grande. Otros problemas que tiene la caja grande es que se violentan o se rompen con distintos pesos, o en las entradas del automóvil, lo que fuera, y conviene colocar la caja que figura ahí en la pared. Hay servicios que yo, cuando he ido de vacaciones, he recorrido, por ejemplo, algunos de Dominicana, otros de Cuba inclusive, y de México, y tienen ya cajas no de este estilo, pero sí de un montón de materiales, pero sobre la pared, y también en algunos estados de Brasil, que sería lo más recomendable en los usos medidos. Bueno, sigamos. Para concluir, te dejo este pequeño clip también de la misma empresa, para la colocación también de una tubería, pero ahora de mayor diámetro, usando la misma tecnología de topo, muy práctica, muy útil, ¿no? Sencilla, pero siempre asegurarte que el suelo sea homogéneo, que no se te vaya a desviar cuando va penetrando el topo. Por eso, y en ciudades, ver siempre los planos de interferencia de demás servicios, sea agua, energía, gas, fibra o teléfono. Investigar esos temas.
Bueno, les dejo aquí, espero que te haya gustado, que le des un me gusta y te suscribas a mi canal. Adiós, nos vemos.